Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a martes, día 13 de septiembre. Y bueno, vamos a ver ENCE, ArcelorMittal, Línea Directa, Ercros, Vidrala, IAG y Fluidra. Quería también traer Solaria, pero es que ya no cabe en el vídeo. Son muchas acciones y bueno, tengo que meter entre 6, 7 como máximo al día porque si no nos alargamos mucho. Antes de empezar con el vídeo, pues me gustaría que te suscribieses al canal. Aquí te dejo el botoncito rojo abajo a la derecha. Si no lo ves, pantalla completa y el móvil en horizontal, y lo ves seguro. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos y sobre todo activa la campanita. Bueno, lo primero, IPC de agosto 2022, malo, 10,5, ha subido una décima. No es un dato bueno. Ahí está, tampoco ha sido un escándalo, pero se mantienen valores muy elevados. Parecía que íbamos a recibir unas noticias, sobre todo por el comportamiento de los bancos en los últimos 3 días en el que IPC se iba a controlar. Ya sabéis, los bancos le afecta mucho la subida del tipo de interés, beneficiándoles un montón, el dinero está más caro, pero claro, tiene que ir acompañado de un IPC controlado y además de una actividad económica creciente. Si no, ¿para qué sirven los tipos de interés? Baja la economía, bajan los bancos. En cuanto a los futuros de Estados Unidos, pues todos valorados. Se ha dado la vuelta los futuros de Estados Unidos, sobre todo el Nasdaq, donde marca 2,83 negativo, lo cual es, bueno, pues es una auténtica barbaridad. También los datos americanos son malos, peores de lo esperado, así que toca pues correcciones en casi todos los valores que estamos viendo. Íbamos bien en algunos valores, por ejemplo, Farmamar lo estaba haciendo estupendamente y de repente, ¡pum!, a rojo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Ya decía yo que me parecía muy pronto para controlar el tipo de... el IPC, ¿no? Controlado tan fácilmente con un par de medidas de los bancos centrales. No me parecía lógico. Pero bueno, ahí estamos. Queríamos soñar y ha salido mal. Vamos a empezar con ENCE, que lo está haciendo bastante bien y quiero que aprendáis, que os fijéis en una cosita muy interesante del gráfico que nos va a venir muy bien para dentro de unas cuantas acciones que vamos a ver. Fijaros, teníamos un impulso alcista después de la caída a finales del 2020, esta corrección tan interesante que tuvo, ¡pum!, subida muy rápida, como casi todos los valores, y luego a partir de aquí, bueno, pues caída, casi toca una caída del 100%, y sin embargo ha recuperado. No ha llegado a recuperar del todo el 100% de la subida anterior, y eso que ENCE es una empresa que, bueno, ya sabéis que tiene alguna mala noticia en cuanto a un juicio pendiente que seguramente no saldrá favorable para la empresa. Tocará pagar muchos millones y habrá que tener cuidado, pero fijaros, después de esta corrección veníamos de una tendencia bajista y de repente en el último momento hizo esta cuña descendente que me parece muy interesante comentarla porque se aprende mucho, que esto es lo que buscamos en los patrones. Cuando ha perdido tantísimo ya no se apoya en ningún nivel de Fibonacci, lo principal son los niveles de Fibonacci, pero cuando ya se pierde hasta el último, que es el 38.2, que es el importante, incluso desciende del 23.6, que es uno bastante feo, pero se desciende. Lo lógico es pensar en que podría tocar la caída del 100%. ¿Por qué no? Muchos valores lo han hecho ya. Pero fijaros, en este movimiento que hace aquí es muy curioso. Esto es lo que se busca. Esta cuña alcista. Es una cuña, es un triángulo que apunta hacia abajo y por lo tanto es alcista. Tiene 4 toques. Primer toque, este de aquí, que es el más interesante, donde el volumen crece bastante. Segundo toque, la parte superior, donde el volumen no ha crecido tanto. Y en cambio, en el tercer toque, la parte inferior, vuelve a crecer el volumen. Cuarto toque, el quinto toque y la recuperación. Y fijaros cómo el volumen se mantiene constante, muy por encima, bueno, tampoco es exageradamente por encima, del volumen normal. De hecho, recupera un volumen antes de las grandes caídas, con lo cual estamos hablando cierto interés y además están disimulando bastante bien. Cuando ya tienen suficientes acciones compradas, toma split, ¡pam!, hay split y con este comportamiento ya se dispara la acción hasta niveles más lógicos, ¿verdad? Estamos hablando de una rotura a partir por debajo de los 2 euros, incluso llegó a tocar un mínimo en 1,91 y ahora mismo, pues fijaros, ha luchado contra los 3,80, es decir, hay algunos que prácticamente han duplicado la inversión, si sabemos reconocer este tipo de figuras. Por lo demás, ENCE lo está haciendo bastante bien, está dejando aquí una especie de taza. Veremos si esto es una formación de un asa o es una taza sin asa, lo cual le da menos probabilidades de éxito, pero todo indica a que va a intentar luchar con el máximo, es decir, los 4,18 euros,
4,17 € altos, va a intentar luchar con él. Si el volumen va acompaña, pues ya sabéis, proyecciones alcistas. El negocio va bien, tanto la energía como la celulosa. Estaremos pendientes de esos juicios que seguramente irá para largo, ya veremos en qué termina todo esto, pero técnicamente lo está haciendo muy bien. Apoyo en la media de 50 sesiones, la media de 50 sesiones ya ha cortado al alza, apoyo en la media de 200 sesiones sin perder en ningún momento esta media durmiendo por debajo, estupendamente. Técnicamente el gráfico es bonito. ArcelorMittal, nada nuevo hay en ArcelorMittal. Estamos viendo que nos engañaron totalmente, ¿verdad? Algunos nos engañaron mucho diciendo que, bueno, pues ArcelorMittal se iba a $100, que tenía mucho futuro, que fijaros aquí esta rotura de estos niveles que poníamos sobre los 30,8, que lo rebasó, pero no lo rebasó en Estados Unidos, lo cual llama mucho la atención. Ya lo he hecho en varias ocasiones, ¿vale? No sería la primera vez. Si quitamos el ajuste por logarítmico, por ajuste por dividendo, veríamos también alguna que ha sobrepasado alguna vez esas barreras psicológicas. Y bueno, pues ahora toca correcciones. Después de escaparse muchísimo el precio por la parte de abajo, se escapa muchísimo, pero muchísimo, se alejan. Fijaros cómo el precio espera a la recuperación de la media y luego ya ataca. ¿Hasta dónde va? A la zona intermedia. Esta zona intermedia entre las dos medias, la de 250 sesiones, es una zona clave, no tiene fuerza. Luego choca contra la media de 50 sesiones, vuelve a chocar contra la media de 50 sesiones, ya nos está indicando ciertas debilidades. ¿Por qué? Bueno, pues que no es capaz de sobrepasarla. Segundo, la media de 200 sesiones está marcando ya tendencia bajista y la de 50 sesiones se está empezando a separar de ella, al mismo tiempo que el precio no es capaz de atravesarlo. Bueno, pues todo esto hay que interpretarlo, hay que hacer aquí una pelota, una albóndiga, y decir, bueno, pues estos son debilidades, no es capaz, no tiene tendencia alcista, por lo tanto estamos viendo un acomodo del precio para ir luego descendiendo poquito a poco. Y es que los datos macro son todos negativos para ArcelorMittal, ya sabéis que si hay una recesión, pues las primeras que van a sufrir, pues son todas aquellas empresas que se dedican principalmente a la industria. El acero está muy bien cuando da beneficios, pero cuando hay una paralización de la economía, sufre y mucho. Fijaros la pandemia lo que le hizo caer a ArcelorMittal. Esta zona de aquí, estábamos hablando de una zona comprendida entre los 11 y los 17 €, donde ArcelorMittal ya se estaba poniendo más que barata, pero fijaros, ¡pum!, un estancamiento de la economía le hizo bajar a precios irrisorios de 5,87 €. 5,87 €, para situarse. Un año y unos poquitos meses después, no creo que llegue al año y medio, situarse por encima de los 30 €. Fijaros si el negocio está bien montado. Lo mismo pasó en torno al 2016, ¿vale? 2016, el gran palo de la economía. Así que nada nos hace prever que, bueno, que se vaya a estancar el precio en esta zona sin ir a visitar primero, como mínimo, los 11 €. Como mínimo. Yo no creo que se quede ahí, pero bueno. Eso es a mucho tiempo. Le queda por lo menos un año y medio hasta llegar a esos niveles. Línea directa. Bueno, pues después de marcar otro mínimo, esto ya es un escándalo. Salía el otro día un artículo hablando de que era la empresa de seguros del sector más castigada, con un castigo de más del 40%. También es cierto que era una de las que más sobrevaloradas estaban. Sí, también es cierto, pero bueno, es que el castigo que ha tenido es grande. Ha perdido la zona de 1,06 € que le proponíamos como un descenso del 100% del impulso anterior, lo cual es una auténtica locura. Y fijaros, ha llegado hasta el 1,03 €. Parece que ahora recupera un poquito, pero no hay absolutamente ningún cambio. ¿Os acordáis de la cuña que estaba formando en ENCE? Bueno, pues aquí parece ya que está empezando a formar una cuña, pero no estoy seguro de lo que estoy viendo. No me gusta. Es decir, esta línea aquí tenía que haberse roto con confianza para formar una cuña alcista, y no lo ha hecho. El volumen sí acompaña las bajadas. Fijaros que subida de volumen en la bajada, descenso descomunal del volumen en la subida y vuelta a subir un poquito más el volumen. ¿Será el impulso definitivo? Puede ser. Yo, si tuviera cierta cantidad de dinero para meter en línea directa, ¿sería el momento adecuado? También es cierto, una pequeña cantidad de dinero ahora a estos precios puede ser que en un futuro cercano puede ser un precio irrisorio, pero nunca se sabe. Todavía no tengo claro la formación que está haciendo en esta zona de aquí porque no me deja claro la rotura por la parte superior. Si hubiese roto esta de aquí ya podríamos estar hablando de una formación de cuña y por lo tanto cada vez que está en la parte inferior de esa cuña sería momento de comprar y esperar, pero todavía no es el momento.
Aircross. Bueno, pues ha cumplido perfectamente el hombro cabeza hombro que dibujábamos en el corto plazo. Ahí está la proyección. Esta línea superior, que algunos se preguntará qué es, bueno, pues es explicando que el hombro cabeza hombro tiene que tener unos patrones determinados y uno de ellos es que la altura del hombro derecho tiene que ser inferior a la altura del hombro izquierdo. Y como habrá alguno que diga, bueno, es que el hombro derecho está más alto, dice ya, pero yo me refiero a la altura con respecto a la clavicular, esta línea de aquí, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es trazar la clavicular y otra línea paralela. Vemos que el hombro izquierdo efectivamente toca esa línea, mientras que el derecho no lo toca. Por lo tanto, el hombro derecho es más bajo y se cumple la figura a la perfección. En cuanto a los demás datos, bueno, pues está en una zona clave que no debería perder y es la zona de los 3 euros. Ahora mismo la ha perdido, está en 2,98, es una zona psicológica bastante fuerte y bueno, pues parece que no marca... Está muy barata, es una empresa bastante barata, pero históricamente siempre ha tenido un PER bajo. Le pasa un poco como ArcelorMittal, ¿vale? Tuvo una época donde había mucho interés por parte de las manos fuertes, ahora tiene menos interés. En cuanto al técnico, pues no está demostrando muchas fortalezas. Quizás un toque más en la zona del FIBO, del 50% de Fibonacci, pues sea suficiente, pero ya veis que ha tocado 3 veces anteriormente y después se perdió y fue a buscar el 38.2. No ha llegado, pero ahí ha estado bastante cerca, con lo cual yo no me fiaría ahora mismo de Aircross. Y eso que tiene ciertas ganancias, ha mejorado el negocio, pero es que técnicamente no lo está haciendo muy bien. Está dejando, bueno, pues un técnico bastante feo. Fijaros las oscilaciones que está teniendo en esta zona de aquí, donde pierde el 100% del movimiento anterior. Bueno, feo, es un gráfico feo. Ya veremos si es capaz de llegar hasta el 50% o corregir un poquito más hasta los 2,50 euros, que parece una auténtica locura. Pero es que es así como lo marca. Fijaros que divergencias no hay, ni tanto por arriba ni como por abajo. Así que no hay nada donde agarrarse. Ni siquiera el volumen. Tampoco tenemos un volumen muy llamativo, excepto el de la zona, esta zona de aquí. Nada más. Es lo único a lo que podemos agarrarnos. Por lo demás, el cross está un poco feo. Hay que esperar a ver si consigue que aumente el volumen. Vidrala, bueno, pues Vidrala lo único que podemos decir es que ahora mismo está capitalizando 1.900 millones de euros aproximadamente. Fijaros, en el gráfico ha perdido el movimiento el 100%. Y bueno, teníamos unas proyecciones bajistas bastante curiosas, donde sí se ha confirmado el hombro derecho, es decir, es un hombro cabeza-hombro horizontal, bastante, no es que sea difícil de ver, pero es singular. Lo que sí me llama mucho la atención es que si lo ponemos el gráfico en lineal, tiene una proyección muy baja, algo que me hace sospechar que no se puede cumplir o no debería cumplirse, que sería una bajada hasta los 22,9. Quiere decir que prácticamente capitalizaría 3 veces menos que ahora, es decir, perder los 1.000 millones. Me parecería una auténtica locura, teniendo en cuenta que los resultados de Vidrala no han sido buenos, porque el beneficio desciende un 31% hasta los 56,3 millones en el primer semestre, pero es que los ingresos se disparan, ¿vale? El crecimiento de ventas se dispara un 22,9% hasta los 651 millones prácticamente de euros, lo cual está muy bien. Lo que pasa es que con una subida de tipos de interés, subida de la inflación, subida del coste de la energía, subida del coste del petróleo, bueno, el gas, pues tiene que pasarlo mal seguramente, claro, lógicamente. Aún así, la deuda neta, pues se sitúa, pasa de 0,6 a 0,9, es un 50% del índice de, ya sabéis cuál digo, ¿no? Deuda neta financiera dividido entre el EBITDA. Sí, es una subida del 50%, pero estamos hablando de una empresa muy solvente. De 0,6 a 0,9 es que no llega ni a un punto. Por poneros un ejemplo, si no recuerdo mal, Solaria tenía 5,9, que es una auténtica salvajada. Audax tiene más de un 6. Son empresas muy endeudadas. En cambio, Vidrala no. Que pase de 0,6 a 0,9 la deuda neta financiera, ese índice, bueno, no me parece exagerado. No me parece exagerado. Eso sí, lo está pagando con creces la cotización. Sin embargo, si hacemos estas proyecciones en logarítmico, como decía un compañero en los comentarios, sí cuadra más con algo. Es decir, esta proyección logarítmica que hacemos aquí, pues cuadra bastante bien con un nivel de Fibonacci que sería el 61,8, que estaría más o menos en los 39 euros de todo el impulso anterior. ¿De acuerdo? De todo el impulso anterior histórico cuadraría muy bien con ese 38,2, perdón, que serían unos 39 euros, 38,8, 39 euros. Sí me parecería más lógico, eso sería
rozar un poquito los 1.000 millones, teniendo en cuenta que estaría ganando en torno a 110, es decir, estaríamos hablando de un PER 9 alto, un PER 10, sí me parecía bastante lógico, aunque parezcan precios descabellados, también ha tenido una subida totalmente descabellada. Fijaros, hasta 100 euros que ha llegado a cotizar. Y fijaros el movimiento, voy a quitar el logarítmico, que se pierde mucha información por el camino. Fijaros el movimiento tan agresivo que tuvo en los últimos años. Y merecido, por fundamentales, merecido. Y por dividendo, lo mismo. Pero fijaros, quizás haya sido una subida donde ya toca una corrección. Y esto es lo que nos está indicando. Hay dos posibilidades. Volver a oscilar en esta zona, que tampoco es descabellada, pero para eso tiene que tener unos fundamentales sólidos y estables, y no los está teniendo. No lo está teniendo por la pérdida de beneficios. Y la otra es una proyección hasta el 38.2 con este hombro, cabeza-hombro, que es totalmente amorfo y muy feo, soy consciente de ello, es muy feo, pero bueno, ahí está. Y además tendríamos una zona de soporte bastante clara. Así que ataros los machos los que estéis en Vidrala porque podríamos ver caídas hasta los 39. Ojalá no se produzca, ojalá nos equivoquemos y estemos hablando de una oscilación en esta zona, pero es bastante más probable visitar los 39 euros. IAG, el otro decía una compañera, creo recordar, que hablaba sobre si se estaría formando un doble suelo en torno a 1,20 €, ¿verdad? 1,21 € aproximadamente, no llega a 1,21 €. Pues sí, es bastante probable, pero la verdad es que los dobles suelos pues tampoco son muy fiables cuando no hay unos fundamentales detrás. Y el problema de IAG es que los fundamentales, bueno, pues cojean bastante desde hace algo más de 2 años. El último trimestre ha sido algo bastante mejor, pero el trimestre anterior había sido catastrófico, de los peores. Así que compensa un poquito una cosa con otra. Además, teniendo un gap tan cerca y tan importante como este de aquí, me parece que el doble suelo pues tampoco tiene mucha eficacia. Yo no soy amigo de los dobles suelos, sí soy muy amigo de los dobles techos y de los triples y los cuádruples y los quíntuples techos, porque por ejemplo en Inditex se ha confirmado bastante bien. Son figuras muy fiables por la parte superior porque nos indica agotamiento, pero por la parte inferior, pues cuando los fundamentales no acompañan se pierden con mucha facilidad. Fijaros en Farmamar, por ejemplo, donde los fundamentales flojearon porque se comparaban con ingresos no recurrentes, son ingresos extraordinarios, y tenía un doble suelo en 66, la zona 66-68, y lo perdió. Y además lo perdió un día festivo. Y además luego formó un suelo en 52 y lo perdió, y se fue a los 46. Luego formó un suelo en 57 y lo perdió. Así que esos dobles suelos, pues si no van acompañados de unos muy buenos fundamentales, va a ser difícil, por lo menos unos fundamentales sólidos. Por ejemplo, en Agas, donde gana 400 millones, estoy hablando de memoria, perdóname si no es en Agas, si no recuerdo mal, año tras año, 430, 420, 450. Bueno, pues ahí podríamos hablar sobre si se formase un suelo, que no es el momento de hablar de suelo en Agas, pero si se formase un suelo podríamos estar hablando de un suelo fiable, porque tenemos unos fundamentales estables. Pero en este caso es muy difícil. Yo apuesto más por una corrección hasta la zona de 1,15 € y creo que ahí no se va a quedar porque ya nos estaríamos alejando mucho de la tendencia bajista. Yo hablaría más de 1,11 €, 1,12 €, tal y como está ahora mismo la situación. IPC desmarcado, pues fijaros, está dejando ahora mismo una envolvente bajista tremenda. No es la primera vez que la deja y luego hace todo lo contrario, ¿no? Pero ya estamos viendo que no es capaz de superar la media de 50 sesiones en este toque. Ojalá que lo hubiese superado porque esto indicaría una vuelta a la parte superior, pero no es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y por último, Fluidra es otra de las acciones con las que me gustaría que contarais con el gráfico de ENCE en cuanto a esta zona de aquí, en cuanto a este movimiento tan extraño que hizo, ¿verdad? Pues es el movimiento que tenemos que esperar tanto para línea directa como para Fluidra. Fijaros, esta línea de tendencia bajista no se ha perdido en ningún momento, no ha habido un movimiento alcista extraño, no ha habido un cambio de volumen brutal, ¿vale? Estamos viendo que cada vez que toca mínimos hay un pequeño aumento de volumen, mínimo, volumen, mínimo, volumen, mínimo y volumen. Pero no es algo descabellado, estamos hablando de en torno a un 50, un 60% superior a la media diaria. No es nada descabellado y por lo tanto no podemos estar seguros de que haya un cambio.
De hecho, no hay ninguna figura reconocible como cuña alcista, ¿verdad? Así que toca esperar. Seguramente vaya a visitar esta zona aquí, los 14,6 aproximadamente, 14,6, que es donde está este soporte. Y este soporte, que no es muy fiable, porque es muy feo el 23,6, no suele aguantar bastante bien. Esperemos que la figura, si forma una figura de vuelta en esta zona, sea tocando este soporte y para arriba, porque la verdad es que fijaros en ENCE, lo perdió claramente y estuvo unos cuantos meses en esta zona formando la figura de vuelta. A Fluidra, pues le puede pasar exactamente lo mismo. ¿Se lo merece Fluidra? Pues no se lo merece. Con los fundamentales que tiene no se lo merece. Sí es cierto que su deuda ha subido, los tipos de interés por lo tanto le pueden afectar bastante, pero es que los beneficios han estancado. Los ingresos han subido bastante. Estamos hablando de obtener ingresos récord y beneficios no récord, pero se ha quedado muy cerquita, con lo cual, por fundamentales, no es. Así que lo único que toca es esperar a que se formen esas figuras de vuelta. Ya decimos, puede ser una cuña bajista, puede ser un triángulo, cuña alcista, un triángulo bajista, es decir, estaríamos hablando de un doble suelo, una zona de asentamiento de precio y después el disparo en V. Bueno, pues hay que esperar, todavía quedan muchas semanas para confirmar un movimiento. Lo que está claro es que esta empresa Fluidra pues va a depender muchísimo también de sus fundamentales y por lo tanto si los fundamentales del tercer trimestre son buenos, los del cuarto trimestre son buenos, entonces estaríamos hablando de un año récord, y lo pongo entre comillas porque vamos a ver si los beneficios acompañan a los ingresos y por lo tanto podríamos hablar ya de una empresa bastante barata. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle like, ayudaréis un montón al canal, activar la campanita, que es muy importante también para el canal, y sobre todo compartir en vuestras redes sociales. Por cierto, me comentaba el otro día, ayer, un compañero que le está llegando muchos mensajes haciéndose pasar por mí sobre que llaméis a un número de teléfono y demás. Pues es cierto, es una estafa. Esta gente ya no sabe cómo inventarse las cosas. Si alguno recibe un mensaje de en cualquier plataforma haciéndose pasar por mí, dando un número de teléfono y tal, es todo mentira. Yo no me voy a poner en contacto absolutamente con nadie para vender nada, ni muchísimo menos. Ya sé que, bueno, la mayoría de la gente pues entiende que es una estafa y es lógico, porque nadie en su sano juicio daría un teléfono y mucho menos lo pondría como titular del mensaje si no está dentro del propio texto del mensaje, sino en la cabecera. Pero bueno, puede haber alguien despistado que caiga en este tipo de estafas. Tener mucho cuidado, porque yo ya estoy harto de comunicárselo a YouTube y YouTube pues parece ser que no puede hacer nada. Son bots que se hacen pasar por los propios youtubers, donde mandan números de teléfono, que si has ganado un premio, que si te voy a dar una información relevante, lo que sea, ni puñetero caso. Yo no me voy a poner en contacto absolutamente con nadie, no tengo ni ganas. Así que no penséis que soy yo en ningún caso. Ya sé que es lógico, pero bueno, por si alguien está un poquito despistado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Pasad una buena tarde y nos vemos el jueves. Chao.